Yo quiero hablar hoy, vamos a estudiar hoy. Se puede sentar porque estudio, entonces abrimos la página para acá, para allá, para los otros. Y si Dios permite, estoy esperando un libro que llegue, y entonces vamos a estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Si Dios permite. En Mateo capítulo 20 vemos una parábola sobre los obreros de la viña. El tema básico de esta parábola es acerca de la soberanía de Dios. Que Dios tiene el derecho de hacer lo que básicamente le da la gana. Y hay mucha gente que tiene problemas con eso. Hay gente que dice, oh, Dios no puede hacer esto, no es justo, y si Dios hace esto, no, Dios puede hacer lo que básicamente quiere hacer. Ok, el versículo 15 vamos a leer y pues entonces vamos a comenzar este estudio. Amén. Dice, no me es lícito hacer con lo mío lo que quiera, o tienes tu envidia, porque yo soy bueno. Vamos a dar para esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos tu santo nombre. Bendice, Señor Padre, este estudio, Señor Padre, que se vaya a hacer el día de hoy, Señor Padre. Glorifícate, Señor Padre, que nosotros piensen en ti, que te adoren, que te alaben y que busque de ti y te conozca a ti más, Señor, el único Dios verdadero, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Ok, vamos primero para Génesis. Vamos a hablar sobre el atributo de Dios que es soberanía. ¿Qué significa ser soberano? Básicamente que tiene control sobre todo. Y lo primero que vamos a mirar en Génesis capítulo 20 es acerca de Dios tiene el poder de aguantar el matriz de la mujer. Y si Dios quiere que una mujer dé a luz, Dios se abre el matriz, y Dios no quiere que ella dé luz, Dios se cierra el matriz. Voy a parar esto, porque está tanto micrófono. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, en Génesis capítulo 20, versículo 17 y 18, dice: Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Dios cerró en matriz a todas las mujeres. Y seguimos, vamos a irnos para Génesis capítulo 25. Y leemos aquí acerca de este mismo asunto, Génesis capítulo 25. Es una tristeza que muchas iglesias hoy en día creen más en la soberanía de Satanás que la soberanía de Dios. Por ejemplo, yo estaba en una iglesia cuando comencé a ser cristiano y estaba oyendo a los hermanos decir, y si Dios tiene una bendición para mí, el enemigo me la puede quitar. Y también oí una pastora una ocasión, mientras yo estaba en una iglesia, y dijo enfrente de la iglesia, Dios tenía un gran propósito para mi hijo. Dios lo llamó para evangelista. Menos el diablo fue más poderoso que Dios y me lo quitó. Y yo dije, Dios mío, Señor, el diablo es una creación. Aunque sí tiene una autoridad, pero no tiene más autoridad de Dios. Y es una tristeza que la gente confunde la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Leemos en Génesis capítulo 25, versículo 21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y ahora vamos para Génesis capítulo 30, versículo 1 y 2, que alguien me pueda leer. Gloria a Dios. Génesis capítulo 30, versículo 1 y 2.
Hay ocasiones que mucha gente le da la gloria a Satanás en todo. Y a veces Dios permite cierta cosa y quiere cierta cosa pasar para evitar ciertos problemas para nosotros o para su gloria en un asunto. Amén. Y la gente dice, oh, esto fue el diablo, esto fue el diablo. Y echamos la culpa, no voy a decir pobre el diablo porque él no es pobre. Ese vencedor de toda maldad. Pero echamos a él demasiado gloria y ese goza. Ese goza cuando uno lo echa más para adelante que debe ser. Amén. Hermano. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó con Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Amén. Amén. Fue Dios que impidió el concibimiento a ella. Ok, y vámonos para Éxodo 4, versículos 10 y 11. Y muchas veces sí, dice la palabra, habla la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de unos demonios de los mudos y que el demonio de los sordos que Jesucristo reprendió. Pero también vemos que a veces Dios es que pone el mudo, el que pone la persona sordo y cosas así. Y si mi pastor Latimer puede leer el Éxodo capítulo 4, versículo 10 hasta el 11, pues no lo tenga. Y puede ejercer el Éxodo 10 al 11. 10 a 11, y si puede. Ok, si no puede, que el pastor Gerardo que lea. Ok, con permiso, pastor. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y siga leyendo el próximo versículo. Entonces, ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Seguimos 13? Leíste el versículo Okay, 10 y 11. 10 y 11. Ok, 10 y 11 y 12. El 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? ¿Quién fue que hizo? Jehová. Jehová. Tú sabes, muchas veces alguien nace así y hay gente que piensa, oh, eso fue una maldición del diablo que lo hizo así. No, Dios lo quiso así. Dios se glorificó en eso. Y no podemos todas veces echar la culpa al diablo, como digo. Hay una historia que dice que el diablo se puso a una esquina llorando porque estaba echando toda la culpa a los pentecostales o algo así. ¿Tú sabes? Muchas veces a gente le da mucha gloria, más gloria al diablo que a Dios. Y el diablo no puede hacer ninguna cosa sin primero pedir permiso a Dios. Y el diablo es nuestro enemigo. Él nos odia y nos quiere destruir. Pero él sigue siendo siervo de Dios porque Dios lo creó y no puede hacer una cosa sin el permiso de Dios. Él necesitaba pedir permiso para atacar a Job. Y estaba a pedir permiso para atacar a Pedro. Amén. ¿Qué dijo Jesucristo? El diablo rogado por ti, rogado para poder hacerte como ceniza. Tú sabes, el enemigo quería, me necesitaba pedir permiso. Antes que el enemigo ataque a tu familia, antes que te ataque a ti, necesitas pedir permiso a Dios. Y Dios solamente da permiso porque Él se va a glorificar. Amén. ¿Tú sabes? Eso es amén. Ok. Aún el asunto de los falsos profetas que se levantan, Dios es que lo envía, aunque sí son usados por el diablo, pero es Dios que le envía a esos falsos profetas y tiene sus razones. Y una es para probarnos, para ver si somos fieles a su palabra. Deuteronomio 13,
leemos lo siguiente. Deuteronomio 13, versículo 1 hasta el 3. ¿Alguien me lo puede leer? ¿Me puede leer? Deuteronomio 13, 1 hasta el 3. Y si alguien, mientras doy estudio, y si alguien quiere decir algo, también puede decirlo. ¿De 1 al 3? De 1 al 3, hermano. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñadores de sueño, y te anunciare señal o prodigio. Y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocéis, y silbantes. No dará oído a la palabra del tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas. ¿Por qué razón Dios permite? Para probarnos. Por eso Dios permite falsos maestros, por eso Dios permite falsos profetas, para probarnos, para ver si estamos firmes en la palabra de Dios. Ok, seguimos y vamos a mirar unos cuantos pasajes más. Vamos a mirar el Primera de Reyes, capítulo 23. Perdóname, Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 23. Dios manda un espíritu mentiroso para engañar a Acab. Acab era un rey bien malo y Dios lo quería muerto. Y Dios manda un espíritu de mentira a sus profetas. Vamos a comenzar en el versículo 19 hasta el 23. ¿Quién me va a leer? Repeat again, Pastor. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19 hasta el 23. Amén. ¿Me puede leer? Estamos listos, amén. Pero Micaías replicó, ahora vas a oír la palabra del Señor. Yo vi al Señor en su trono, rodeado de todos los ejércitos del cielo. Y el Señor preguntó, ¿quién incitará a Ahab para que ataque a Ramot de Galaad y sea derrotado? Las opiniones estaban divididas, pero un espíritu se presentó ante el Señor y dijo que él lo incitaría. Cuando el Señor le preguntó cómo lo haría, el espíritu dijo, voy a mezclarme entre los profetas y los haré decir mentiras. Entonces el Señor le dijo, pues ve y hazlo pronto. Indúcelos a que hagan lo que dices. Así que el Señor ha puesto en labios de tus profetas un espíritu que los hace decir mentiras. Y el Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. Acá vea un rey bien malo, seducido por su esposa Jezabel, y Dios lo quería destruir. Entonces Dios mandó un demonio, un espíritu de mentira, para engañar a los profetas, para confundirlos. Gloria a Dios. Y a veces la gente que está así, oh, mi Dios no hace una cosa así. No, y si está mal en el camino, el Señor manda un espíritu de mentira. Y el Señor hasta está dispuesto a endurecer tu corazón, y si tú rechazas la verdad, Dios te va a endurecer el corazón. Dios te entrega a tu pecado. Y si el momento que tú empiezas a rebelarse, Dios te puede entregar tu pecado. Y Dios lo ha hecho en muchas ocasiones. Y Romanos habla acerca que Dios lo entregó a su pecado. Y necesitamos dar cuidado. Por esa razón nosotros oramos, el Padre nuestro, decimos, no lo metas en tentación. No es que Dios nos va a meter, menos nos puede entregar. Y en eso está metiendo a nosotros en nuestro pecado. Y
A Dios hay que temerlo. Amén. Reverencia a Dios. Amén. ¿Sabes? Señor. En Ezequiel, ya vino Ezequiel, capítulo 14, versículo 9, hablando de ese asunto. Ezequiel capítulo 14, versículo 9, cuando tenga, digo amén, y alguien lo puede leer. Ezequiel 14, 19. Versículo 9. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. ¿Qué dice Dios? ¿Quién fue que los Y cuando el profeta fuera engañado ¿Quién fue y que lo hablare engañó? palabra, yo Jehová engañé a tal profeta. Dios engañó a ese profeta y él lo engañó para el propósito de destruirlo. Amén. Amén. Palabras fuertes. Santo. Santo, revelación divina. Palabras fuertes. Señor, habla. Ahora, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Hermano, ¿quién fue que endureció su corazón? Dios mismo. Dios va a hacer una cosa así, pero fue por un propósito que Dios endureció ese corazón. Imagínate, y si Moisés iba a donde Faraón y dijo, deja soltar mi pueblo. Y Faraón dice, ok, toma tu pueblo. No se iba a ver los milagros, los prodigios, no iba a nosotros ver el poder de Dios. Había un motivo por Dios mandar el corazón de Faraón tan duro, tan fuerte. Y vamos a ir a unos pasajes para ver esto, donde Dios dice que va a endurecer su corazón. Éxodo 4, versículo 21. En parte, Faraón se endureció a sí mismo, y en otra parte, Dios se endureció. Pero fue Dios que lo endureció ese corazón. Éxodo 4. 4. 4:21. 4:21, por favor. Ahí está, ¿me puede leer? Amén. Éxodos 4:21. Sí. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Amén. ¿Y qué dolor de cabeza, me imagino, Moisés tenía? Santo. Imagínate. Dios yo voy allá donde él y él no me va a hacer caso. Tú sabes, a veces uno discute con la congregación y uno dice, ustedes son duros de cabeza, y a veces Dios pone ellos duros de cabeza, porque puede ser que Dios vaya a querer meter un cantacito, tú sabes, para que ellos aprendan su lección. Pero Dios tiene su propósito en todo. Y vamos a irnos en Éxodo 7, versículo 3. Éxodo 7, versículo 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. De nuevo, el propósito, tenía un propósito. Dios cuando hace las cosas tiene una razón, que no hace las cosas a los ciegos. A veces uno piensa, ay, Señor, ¿qué tú estás haciendo? Uno a veces, yo lo he hecho. Puedo hablar por yo mismo. A veces yo empiezo a discutir con Dios, Señor, ¿por qué tú hiciste esto así? ¿Por qué no podías hacerlo así? Y pues entonces uno sabe. Una ocasión yo estaba orando al Señor, Señor, dame esta mujer. Yo quiero esta mujer, yo quiero esta mujer, yo quiero esta mujer. Y cuando me acercaba a ella, pensé que ella estaba pendiente a mí, pero el Señor no permitió que ella se fuera con otro. Y cuando vi los cuernos este hombre recibió, le falta el respeto que esa mujer le daba, le mentía porque está a todos lados. Yo dije, gracias Señor, que no me abriste. Tú sabes que Dios tiene su motivo en todo.
¿Tú sabes? Gloria. Dios tiene su motivo en todo. Santo. Éxodo 4, versículo 4. Alguien me puede leer. 4, sí. 4:4. Amén. ¿Lo tienes, pastor? 4:4. Leo. Alguien me lee. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y extendió su mano y la tomó. Éxodo 4:4. 14, perdóname, 14:4. Perdóname, 14:4. ¿Tiene 14? 14. Es que aquí tengo la letra. 4:14, ¿ah? 14, versículo 4. Oh, está bien. Son 14:4. Perdóname. Perdonado. Amén. Perdóname esa y mucha más. Aquí. Pero sí. Dice, yo no sé, yo leí el 14:4. No leí. Ok. Amén. ¿Lo tiene, pastor? ¿Lo tiene? Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo sigan y seré glorificado en Faraón y en todo el ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos hicieron así. Amén. Ahora, Dios quiere ser glorificado para los egipcios, que sepa quién es Dios. Santo. Y hubo un tiempo, en el tiempo de los egipcios, que ellos dejaron adorar todos los paganos y solamente adoraron un Dios. Y fue un tiempo de algunos egipcios. Y posiblemente fue por causa de lo que pasó. Amén. Y no se sabe por esa razón. El versículo 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorifiqué en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballera. Dios quería glorificarse, Dios tenía su razón. Ahora, Dios es soberano sobre los demonios, aún los demonios Dios los puede enviar. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 18 versículo 10 que el Espíritu de Dios se iba de Saúl. ¿Y quién entraba a Saúl? Un espíritu malo de parte de Jehová. No diga, oh, un demonio. Sí, los demonios son malos, pero ¿de quién mandó esos demonios? Fue Jehová mismo, el mismo Dios. 1 Samuel capítulo. Muchas veces, ¿qué cosa? Cuando Job perdió a todo, Job no dijo, oh, Dios dio y Satanás quitó. No, ¿qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Él reconoció que Dios es el que da y Dios es el que quita. Y a veces uno dice, oh, Dios me dio esto y el diablo me lo quitó. De nuevo, a veces mucha gente, nosotros pensamos mucho en la sabiduría de Satanás y necesitamos dejar de dar gloria al enemigo porque ha recibido mucha gloria de la gente. Y es verdad, nuestro enemigo y tenemos todavía para arrepentirlo y debemos arrepentirlo. Amén. Pero la cosa es que hay veces que Dios está en propósito en todo. Cuando referente a cosas que nos pasan mal, a veces Dios usa esa misma cosa para Dios ser glorificado. Por ejemplo, José fue vendido de sus hermanos para esclavitud. Recibió una calumnia terrible. La esposa de Potifar echó calumnia y fue preso. Y todo eso es el propósito de Dios para hacerlo segundo de Egipto. Dios tenía su razón. Y pues entonces Génesis 50, versículo 20, que dijo, José, usted hizo eso para mal, pero Dios tenía el propósito para hacerlo para bien. Dios estaba detrás de todo esto. Tú sabes, a veces uno no sabe por qué razón Dios permite eso. Yo sé algo, que si mi esposa no muriera, aunque me hace falta, yo no estuviera aquí. Amén. Dios sabe lo que hace. Eso es así. A veces uno no se imagina, ya yo estaba en la casa, he tenido
Porque ella estaba en toda la iglesia que nosotros metía, ella me discutía y yo había dejado la iglesia y entonces me estaba detenido en la casa por unos años. Y entonces la cosa es que estaba aguantado y no podía yo visitar la iglesia por causa de evitar discusiones con ella. Porque ella no quería seguirme en el camino, entonces yo dije, estudio en casa y hago un video en YouTube. Amén. Entonces eso era mi fellowship. Pero Dios tiene todas sus razones, aunque a veces uno piensa, que un otro ejemplo, una oración, yo me estaba quejando de mi esposa cuando estaba viva. Y dije, Dios mío, Señor, esta mujer se tarda demasiado en el baño, Señor. Esta mujer se pintó. Y pues se quitó la pintura. Y pues se quiso pintar de nuevo. Y yo me estaba quejando de Dios. Señor, ¿por qué esta mujer se tarda tanto, Señor? Y pues entonces, enfrente de la casa, 30 y pico de tiros. Y yo dije, Señor, gracias, Señor, perdóname. Uno cambia la opinión cuando oye 30 tiros. Tú sabes, uno no va a decir, oh Señor, porque se tarda. Ya yo me dejé de quejarme. Me humillé. Tú sabes, uno pierde paciencia y tienes razón por paciencia. Cuando oye esos tiros y el tipo tirando tiros enfrente de la casa. Yo dije, Dios mío, Señor, gracias, Señor, que me diste una mujer que se quita y se pone la pintura y nunca más me quejé acerca de ese asunto. ¿Sabes? Uno aprende. Ok, vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10, acerca de los demonios que Dios sabe soberano sobre los demonios. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. Amén. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano. Amén. Ok, un espíritu malo de parte de Dios. Capítulo 19, versículo 9, de nuevo leemos igual, un espíritu malo de parte de Dios. 19:9. 9, sí. ¿Me puede leer? 19:9. Dice, perdón, pastor. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Amén, un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Quién es que pone reyes y quita reyes? Jehová. Jehová es que pone y quita reyes. Y es verdad que hay algunos reyes que uno no quisiera que tuviera. ¿Sabes? Que uno mira la vida de ellos y uno dice, wow, es decir, un infeliz o lo que sea. Ese es un desgraciado. ¿Sabes? La cosa es Dios que lo pone. Y hay veces que Dios tiene sus razones por poner los malos reyes. Hay ocasiones que Dios los pone para averiguarlo a nosotros. Y si nosotros somos fieles a Él. Porque y si no fuera por persecuciones, no se sabe quién son los verdaderos cristianos. Amén. Tú sabes, hay mucha gente que... Vamos a irnos a unos cuantos pasajes que enseñan esto. Vamos a irnos para Daniel 4:25. Daniel 4:25. A veces malos reyes está puesto para ahogarnos. Daniel 4:25, cuando tenga, dígame. Amén. Pastor Leal. Daniel 4:25. Sí. Que te echarán
de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y el que lo da a quien él quiere. Amén. Él se lo da a quien quiere. Entonces, cuando Satanás vino a donde Jesucristo y él dijo que él tenía poder para poner reyes y quitar reyes, eso era una mentira del diablo. Él no podía poner reyes, no podía quitar reyes, a menos que Dios dijo, yo quiero como rey. Primero es Dios que decide. El diablo le gusta mentir y le gusta coger gloria. Él quiere estar sentado en el trono de Dios. Y hay ocasiones que nosotros mismos lo ponemos ahí. Necesitamos estar cuidados para eso. Nosotros a veces limitamos a Dios. Yes. Ponemos a Dios, Dios, tú estás aquí y tú no puedes pasar de aquí. Y Dios dice, no, yo quiero pasar. Y yo voy a hacerlo aunque tú quieras o no quieras. Y hay, como la gente dice, Dios no puede estar en la escuela. Y entonces Dios dice, diablo, te voy a dejar que entre. Y te doy permiso para que tú hagas y te saques cuando tú quieras, porque esta gente no me quiere. Y pues entonces, cuando pasa lo que pasa, Dios manda su vida usando el diablo. ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está Dios? Porque tú mismo no querías a Dios ahí. Entonces Dios dijo, sí, voy a estar en mi vida. Vamos viendo Daniel capítulo 2, versículo 21. Léalo. Que ella va a leer en inglés. Léelo en inglés y yo leo en español. He changes times and seasons. He disposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. Él hace y alternar los tiempos, las circunstancias, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aún la ciencia, la sabiduría, da Dios aún. Ciencia y sabiduría. ¿Qué es la diferencia entre ciencia y sabiduría? Ciencia es conocimiento de la mente. Sabiduría es aplicación. Y Dios te da las dos cosas aún. Gracias, Señor. En su sabiduría. Ahora, vamos a irnos nosotros a Romanos capítulo 1 y vamos a ir al versículo 24, 26 y 28. Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 y 28. Perdona que hoy estamos brincando para acá, That's good. Está bueno. Pero estamos mirando ese tema en la Biblia completo y si se puede, bueno, yo creo que no va a haber tiempo para mirar muchas cosas. Pero la sabiduría de Dios cubre todo, aún su amor. Romanos. Porque Dios es soberano aún sobre su amor. ¿Por qué yo digo eso? Porque Dios dice en la Biblia, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Dios decide quién ama. Wow. Tú sabes, a veces uno puede decir, Dios, ¿por qué? Dios ama a todo el mundo igual. Y si Dios ama a todo el mundo igual, entonces, ¿por qué hay un infierno? ¿Tú sabes? Eso es. Amén. So, usted piensa, pastor, que puede decir usted, ¿verdad? Bíblicamente aplicando sobre Dios ama a todo el mundo. Dios ama, la cosa es con el amor de Dios. El amor que Dios tiene al cristiano es diferente del amor que tiene a la persona del mundo. A la persona del mundo Dios lo ama porque es su creación. Pero no lo ama en una forma de reacción.
Dios nos ama a nosotros con reacción. Amén. ¿Y usted puede probar eso bíblicamente, por favor? Bíblicamente vamos a irnos para Juan capítulo 17. ¿Cuál es Juan? 17. Gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios. Juan 17. San Juan o Juan. San Juan, versículo 17. Dame un segundo para buscar los versículos. Por favor. Ok. 17. 17, vamos a irnos a Juan 17, te digo ya mismo un segundo. Vamos a suplir. Versículo 9 y el versículo 23. ¿Me puede leer? Amén. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ok, ahora Jesús está orando, pero Jesús no está orando por el mundo completo, está orando por los creyentes, los que van a creer en Él. Ok, y entonces el versículo 23, léalo. 23. Sí, sabiendo, nosotros ya sabemos que está orando por los creyentes. Amén. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Quién son ellos? Ellos son los seguidores de Cristo, porque Jesús no está orando por el mundo, está orando por los seguidores de Cristo. O sea, nosotros, no Nosotros, la iglesia, lo que va a creer en Él. Amén, amén. Dios sabe quién va a creer en Él. Dios no es, antes de la fundación del mundo, Dios sabía quién iba a creer en Él. Gloria a Dios. Y entonces decimos que Dios eligió a nosotros. Eligió a nosotros antes de la fundación del mundo. Dios sabe, Dios no es, Dios es completamente sabio. Y si uno dice, Dios tiene su límite, es que Dios no sabe el futuro. No, Dios sabe el futuro. Eso es así. Gracias. No es que a veces alguien preguntó a un predicador de la antigüedad, si Spurgeon, y ¿por qué tú predicas todo y si Dios solamente va a salvar a los elegidos, a los que ha cogido ante la fundación del mundo? Y él dijo, la persona no tiene un tatuaje bajo la camisa diciendo tú eres elegido. Nosotros somos llamados a predicar a todo el mundo, pero Dios ha cogido ya quién lo iba a coger. Nosotros somos un regalo del Padre al Hijo. Gloria a Dios. Porque nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae, dice Juan capítulo 6. Entonces, sí, Dios ama a todos. Pero el amor que tiene a la iglesia es diferente, porque es un amor de relación. Amén, amén. De relación. El mundo no tiene esa relación. Yes. Son llamados hijos de ira. Un hijo de ira no es un hijo amado. De ira. De ira. Ellos son hijos de ira. De desobediencia, lo dice la Escritura. Nosotros antes era hijos de ira, pero vinimos a Cristo y no somos hijos de ira. Es un diferente amor. La mano de Dios está contra el pecador. Amén. Ellos están bajo de ira, dice la Biblia. En Juan capítulo 3 dice la ira de Dios está sobre ellos, porque no ha creído en el Hijo. Sí, Dios lo ama. Dios murió, el pecado de Jesucristo murió por todo, pero no todo lo va a recibir. Y Dios sabe quién lo va a recibir. Y para ellos Jesucristo murió. Amén. Y si uno chequea el Diego en Juan capítulo 3, 16, dice ahí que Dios de tal manera amor al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que los que crean, los creyentes en Él, no se pierdan, mas tenga vida eterna. En la palabra cosmos puede significar los creyentes, porque la palabra cosmos, el mundo, tiene como 8 o 9 diferentes significados dependiendo del texto. Entonces, Jesucristo no murió para todos, Él murió para los que iban a recibirlo, porque nosotros estamos recibiendo el beneficio. El que no cree en Jesucristo no va a recibir los beneficios de esto. Amén. Eso es. Y no va a recibir amor.
Jesús, su presencia está en el infierno. Dice la Biblia que yo va a ser tormentado en la presencia del Cordero y en los santos ángeles. Su presencia está ahí, pero no está su amor. Ellos no van a recibir amor, ellos están recibiendo ira de Dios. Okay. Es como, yo amo a mis hijos. Yo no tengo ningún hijos. Yo no voy a dar un ejemplo. Yo amo a mis hijos. Yo no amo a los hijos de otro. Ellos son hijos del diablo. Ellos están bajo ira. Los hijos de uno disciplina. Los hijos de otro, puede ser que uno hasta pega la ira de uno. Y si hace algo a los hijos de uno. Okay. Ya cubrí el tema de santo. Gracias por contestar. Okay. Estamos en Romanos 1, versículos 24, 26, 28. Y según el Timoteo, vamos a ir primero a Romanos 1. Versículo 24. 4, 26 y 28. Dejamos el 27. Dejamos el 27 y dejamos el 25. Porque solamente vamos a ver a donde dice que Dios entregó a esa persona a esto. No es que esa persona no fue merecida, porque toditos somos merecidos de lo malo. Tú sabes, nosotros toditos somos malos de naturaleza. Pero la cosa es que de esta gente, porque no quiso creer, no quiso venir, Jesús lo entregó más a su depravación. Dios lo... Y aún Dios... El 24. El 24, el 26 y el 28. Okay. A los cuales también llamó a esto es nosotros, no solo a los judíos. Romanos 1, versículo 24, 26 y 28. Romanos 1. 24 al 28. Yes, Romans 1, verse 24, 26, and 28. You got it? Amén. ¿Quién no va a leer? Lo tenía, Ana, ¿no? Amén, yo lo tengo. Dale. Ok, dale. Romanos 1, 24, 26 y 28. Sí. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Viva Entonces, Dios. Dios lo entregó. Ellos no quisieron arrepentirse, entonces Dios los sigue entregando. Amén. Tú sabes que eso es algo que yo no quisiera ser entregado a mi pecado. Todos nosotros tenemos una tentación, algo que nos tenta. Y si Dios nos entrega a nosotros a eso, no importa si tú antes vivías una vida un poco de santidad y si Dios te entrega, no. Esto está hablando claramente de una profecía de lo que va a pasar en los tiempos, ¿va? Eso está hablando de los primeros 3 capítulos de Romanos. Se trata de decir que todo el mundo es pecador. Y nos enseña a nosotros por qué hay gente haciendo lo que está haciendo. Porque Dios porque ellos han adorado ídolos. Entonces el propósito de los primeros 3 capítulos de Romanos es enseñándonos que somos pecadores. Entonces se va todo pecado ahí está envuelto. No solamente está hablando de alguien individual, no está hablando de futuro, porque nosotros hemos visto gente que tiene todo clase de pecado esto. La iglesia de Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, uno ve la lista que la iglesia de Corintios estaba haciendo. Había homosexualismo, había de todo. Todo clase de pecado ellos tenían. Y después entonces dice, esto es a ustedes, pero ahora ustedes son diferentes. Ahora ustedes son santificados, ahora ustedes cambiados. Ellos no se quedaron así.
Dios no salva a uno para uno quedarse en el pecado. Aunque puede ser que uno caiga en el pecado a veces, pero no estamos viviendo el pecado. No amamos nuestro pecado. Amén. ¿Tú sabes? ¿Algo que decir, hermano? Sí, fíjate, en este tema todos esos temas están maravillosos y podemos abundar mucho. Sí. Estamos brincando mucho y podemos abundar mucho más. Pero en este tema de Romanos, capítulo 1, Sí. se basa, ¿verdad?, específicamente en la persona que conoce a Dios pero no quiere glorificarle a Dios. Cierto, habla de los ateos. La persona que dice que tú le predicas Y la palabra, lo que predica el hace. evangelio. Y él dirá, amén, sí, Jesús, amén, sí, Dios se vino a salvar, sí, porque también amó Dios, amén, amén, amén. Pero te escuchó, pero no hizo caso omiso a lo que tú le dijiste, y se fue al mundo a hacer las cosas, se convirtió en un pedófilo, se metió en la pornografía, se metió en... El lesbianismo menciona ahí también. Exactamente, pero, hasta dice que sabiendo, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea que está hablando de la persona que tiene conocimiento de que Dios existe, pero que no le glorificaron como a Dios, sino que se fueron a sus propias pasiones. Cuando nosotros entendemos esto plenamente, vamos entonces a la vida real y vemos que un grupo de hombres se sienta en una mesa de millonarios, son gente de dinero, y aparece un niño y lo violan hasta la muerte. Usted está diciendo, wow, ¿dónde está Dios? Pero lamentablemente esas son las pasiones que ellos cogieron. ¿Ves? Sí, pero también vemos la ira de Dios entregando a ellos más peor a su depravación. Exacto. Ellos no quiso tener a Dios en su mente, entonces Dios dice, te voy a entregar. Como Dios entregó a Nabucodonosor, como actuó como un animal, porque no quiso reconocer a Dios. La mano de Dios está sobre ellos, hasta que ellos no abren sus ojos. Y eso es un milagro de Dios para uno abrir los ojos, porque estamos muertos en delitos de pecados. Uno no abre los ojos, que yo quiero buscar de Dios, Dios necesita hacer algo. Todos nosotros tenemos un testimonio. Tú tienes un testimonio, imagino, tremendo. Que Dios te sacó de esto, que Dios te sacó de esto. ¿Qué vino en tu mente para, yo necesito buscar a Dios? Eso no es algo que en momento viene en tu mente de ti mismo, eso es algo de Dios. Tú sabes, un milagro de Dios. Dice la Biblia, necesitamos nacer de nuevo. A la palabra anoté, naciendo de arriba. Tú no decides cuando tú naces. Es un milagro de Dios como un bebé nace. Sí, pero abundando, tú sabes. Este tema es bien profundo. No estoy desvalidando lo que está diciendo, sino que estoy abundando en lo que está hablando. Sí, no estoy discutiendo contigo. Hay diferentes clases de entrega, porque Dios puede entregar a una persona a sus pasiones hasta que se muere y va al infierno, porque ya eso fue lo que eligió. ¿Ves? Hay otras personas que Dios le entrega para matarlo ahí mismo. Hay personas que Dios no los mata porque más adelante van a reaccionar y volver para atrás. Sí. ¿Sabes? Que hay diferentes clases. Y en esta razón, en los primeros 3 capítulos de Romanos, que se trata que todo es pecador. Porque entonces en el capítulo 3 dice, todito ha pecado y caído de la gloria de Dios. Y pues entonces da el plan de salvación. Entonces ahí no está hablando de una depravación tanto que no hay redención para ellos. Es solamente enseñando que sí, que Dios lo entregó para enseñarle una lección, pero no es todo el mundo que está entregado así. Hay gente que está entregado para quedarse en su depravación. No importa cuántas veces tú le predicas el evangelio, esa persona nunca lo va a recibir. Hasta se ríen en la cara de uno. Uno dice, esa persona tiene el mismo diablo dentro. ¿Sabes? Pero sí, todo lo que tú dijiste, estoy de acuerdo. Que no toda entregación es para destrucción. Nabucodonosor es un ejemplo. Ese rey era un pagano. Y Dios lo hizo como un animal por 7 tiempos. ¿Cuánto es 7 tiempos? ¿Fue 7 años? ¿Fue 7 días? ¿7 meses? Por 7 tiempos Dios lo hizo como un animal. Hasta que no abrió sus ojos. Que vino su sentir y entonces vino para arriba. Entonces no toda entregación es para destrucción o para esa persona irse para el infierno. Hay veces que Dios permite que alguien que caiga en el suelo tan bajado, que ellos necesitan racionar y decir, Señor, ayúdame. Amén. Y Dios sigue metiendo el cantazo hasta que no prende y hasta que no abre los ojos. Amén, amén. ¿Sabes? Hay gente que tiene unos testimonios tremendos. Dios me sacó en esto. Yo estaba metido en esto y no sabía cómo salir. Y necesitaba yo clamar.
¿Quién te metió en ese lugar? ¿Quién te entregó? Fue Dios que te entregó para salvarte. Amén. Ok, seguimos. Me gustó lo que tú dijiste, hermano. Está bueno. Está bien profundo. Hay como dice el hermano Anel, hay mucha carne. hay mucho material y trae a mi mente con las personas cuando son tan necios en toda la vida, en la juventud, todavía en la mediana vida, estamos hablando de 40, 60, y han sido tan duros de corazón que Dios los deja que se den para salvarle su alma. En el último momento penan, tienen unas enfermedades que Dios se las manda para que reaccionen de que hay un Dios y que tienen que salvar su alma. O sea, hay tanto que desglosar ahí cuando Dios permite las cosas para que llevarse la gloria a Él. Cierto. Entonces, seguimos. Dios decide dónde debemos vivir. Tú estás viviendo en la dirección a donde Dios quiere que tú vivas. Hay veces que no me gustan los sitios que vivo. ¿Sabes? Una vez yo me mudé a un vecindario que la vecina fumaba crack todo el tiempo y ese no salía. Y yo diría, Dios mío, Señor, ¿por qué permitiste que nosotros mudamos así? Bueno, la cosa es, Dios tenía su razón. Necesitaba un testimonio cristiano en ese hogar, en ese bloque. Y vamos a irnos en Hechos, capítulo 17, versículo 26. Hechos 17, 26, ¿qué me va a leer? Hechos 17, 26. Amén. Amén. 17, 26. Sí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha privilegiado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quien hizo los límites de su habitación fue Dios. Usted mudaste en tu locación y nosotros, yo y este hermano, nos mudamos en el bloque más peor que hay en Filadelfia. Nunca como palabras hasta hoy. Y Dios tuvo su razón. Gloria a Dios. Y siempre uno se queja porque hay tiroteo, porque esto, porque Dios quiere a uno aquí, ahí para una luz en medio de la tiniebla. Y posiblemente la tiniebla vive un mal hogar o un buen local. Está malo. Ahí Dios te tiene por una... Somerset y Emerald. ¿Qué? Fuerte, Somerset y Emerald. Ay. Ya. El Somerset. Ya. Creo que es más caliente que el de usted. Sí, es más caliente, sí. Nosotros Allí también es. sí, pero el Somerset también está malo. La cosa es que Dios te tiene a ti también ahí como una luz. Dios decide dónde uno se mudó. Dios puso nuestros límites. Yo siempre digo que la gente me pregunta a veces, pero tú vives ahí, ¿por qué tú vives ahí en ese sitio tan mal? Siempre me recuerdo cuando le preguntaron ¿a dónde encontraste el Cristo? Y él le dijo, en Nazaret, y le dice, de Nazaret podrá salir algo bueno. Hay que en todo esto siempre hay algo bueno. Siempre algo bueno. Entonces Dios es hasta soberano a quien no va a recibir el evangelio de Dios. Cuando alguien es dudo en el evangelio de Dios, Dios es soberano sobre esto. Y me atrevo a decir que Dios aún ha elegido a esa persona para la destrucción. Aunque algunos no se atreven a decirlo, pero yo lo digo. Ok, ahora vamos a irnos para 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 8. Vamos a comenzar 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 7 y el 8. Alguien nos va a leer 7 y el 8 de 1 de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Así es, por eso me gusta el
iniciando desde el 7. Comenzando del 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ellos desobedientes, ellos recibir esta cosa. Amén. Entonces, le damos la gracia a Dios. Le damos la gracia a Dios que estamos en el camino. Amén. Que no fuimos elegidos para destrucción. Gloria a Dios. Que no fuimos destinados para esto. Imagínate, uno ser destinado y endurecer el corazón. Gracias a Dios que estamos sirviendo. Gracias a Dios que Él posiblemente permitió que nosotros caigamos en depravación para abrir los ojos, o permitió que una circunstancia que pasó en nuestra vida nos fue por un propósito para salvarnos. Y gracias, Señor, por eso. Ahora vamos a irnos al... Dios nos da arrepentimiento. Dios es soberano sobre dando arrepentimiento. Y si Dios no quería darte arrepentimiento, tú no podías arrepentirse. Leemos en Hechos 5, versículo, le digo un segundo, Hechos 5. 5:31, Hechos 5:31. ¿Quién me va a leer? Hechos 5, Acts 5, verse 31. Hechos 5:31. Y a este Dios exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento, perdón de pecado y perdón de pecado. Para darle a Israel arrepentimiento. Israel arrepentimiento. El 11, versículo 18. Te leo a la hermanita y pues entonces lo leo yo en español. El 11, 18. El 11, 18. Read it. 11 or 16. When they heard this, they had no further objection against God, saying, so then even to Gentiles. Gentiles God has granted repentance that leads to faith. Amén. Entonces, oyendo estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién fue que dio arrepentimiento a los gentiles? A nosotros, que no somos judíos. Dios. Dios se dio arrepentimiento a Israel. Lo de Dios también a nosotros, gentiles. Y si Dios nos daba arrepentimiento, nos chavamos. Chaval es una palabra más. Ok, gracias, Señor. Tanto. Ok. Hechos. Ok, vamos a ir para 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 a 26. 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 24 a 26. Nos dice a nosotros, cuando ministrando a la gente, que debemos ministrar con mansedumbre, y quizás Dios se vaya a dar arrepentimiento a ellos. Esto es un problema que a veces yo tengo cuando estoy predicando a una persona. A veces yo puedo ser un poco fuerte.
Me da cosa es, hay veces que hay gente que necesita que uno sea fuerte. A veces, no. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24 hasta el 26. ¿Quién me lo va a leer? Amén. A ver. Porque el siervo del Señor no debe ser contendioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ok. Bueno, tal, nosotros cuando ministramos necesitamos ser sufridos. A mí no me gusta esa parte. A mí no me gusta sufrido. A mí sí me gusta. A ti te gusta. A mí no. A mí sí, encontramos en todo para abajo del Evangelio, en todas las cartas, Pedro y todo. Sí, que tanto sufrido. No, ellos fueron sufridos y sufrían con mucho orgullo y se jactaban de ser sufridos. Incluso Pablo tiene unos textos donde dice, para sufrido yo, tantos latigazos y eso. Cierto. Okay. Y necesitamos ser con mansedumbre. Y pues entonces necesitamos ocurrir, necesitamos dirigir, señalar la verdad a lo que se opone. No es quedarse callado y decir, que Dios te bendiga. Tenemos la verdad, estamos hablando con mansedumbre. Eso es difícil. Porque hay veces no quiere explotar. Yo a veces he hablado con Testigo Jehová y a veces he querido explotar. Pero Dios me ha aguantado. Y una ocasión yo he predicado por ellos y gané 1 o 2 a ellos. Porque si quizás Dios le conceda arrepentimiento, Dios, no dice que quizás se arrepentía, no, dice Dios, que Dios puede ser que vaya a dar ese arrepentimiento. O sea, muchas veces cuando nosotros predicamos a Sama, a veces uno piensa que es uno que va a hacer la cosa. Bueno, es Dios. Hubo una historia de un hombre que era bien tímido y fue a predicar a un ateo y el ateo lo destruyó completamente. Y el hombre se fue llorando para su casa y dice, Señor, yo hice un malo trabajo y tú no me ayudaste, tú no me diste palabras yo dije unas cuantas palabras, pero tú no me ayudaste de nada, Dios. Yo no sé por qué razón permitiste, este hombre me destruyó, yo no sé si supe lo que decir. A la semana lo ve en la calle y se tapa con miedo porque dice, este ateo me va a asustar. Y el ateo va y le da un abrazo y dijo a él, vine a Cristo por tu humildad. Entonces, lo que él pensaba, Dios permitió eso para que vea la humildad de él. Entonces, a veces uno no sabe por qué razón, uno piensa, uno dice un trabajo tremendo, pero Dios puede usar esto. Dios puede usar 1 o 2 palabras para su gloria. Ok, ahora seguimos. Ok, Dios es que da fe para creer y da nuestro ánimo para seguirle. Si Dios no le da el ánimo para seguirle, tú no lo vas a tener. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Yo me acuerdo el pastor me había leído este pasaje hace poco atrás. Filipenses 2, versículos 12 hasta 13. Filipenses 2, versículos 12 hasta 13. Pastor Gerardo, léalo. 2:12, ¿no? 12 hasta 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino
mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, estamos procurando nuestra salvación con temor y ¿qué? Con temblor. Con temblor y temor, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Dios es que está obrando en nosotros, dando el deseo, el ánimo. Sin Dios no va a tener el ánimo. Dios es soberano para darnos ese ánimo para buscarlo. Y si uno a veces está desanimado para buscar a Dios, estamos pidiendo a Dios para darnos ese ánimo. Solamente Dios nos puede dar ese ánimo. Ok, vamos a ir a Filipenses 1:6. ¿Alguien nos puede leer? Lea. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Santo. El que comenzó la obra. Tú la comenzaste, pues Dios la comenzó. Dios la comenzó en ti. Entonces, vamos a irnos a un pasaje en Ezequiel 36. Y que me gusta ese pasaje mucho. Ezequiel 26, te digo ya mismo el versículo. Cuando yo sé el capítulo, me necesito buscar el versículo, no sé, no lo escribí. Ezequiel 36. Vamos a comenzar en el versículo 24 hasta el 27. Ezequiel 36, versículo 24 hasta el 27. Vamos a seguir por 9 minutos más y pues terminamos. Así que el 26, el 24. Vamos a stop now. No, I said because I want to study to be so long. 36, Ezequiel. El capítulo 36, versículo 24 hasta el 27. ¿Quién lo va a leer? Hasta el 27. Chapter 36, verse 24 to 27. ¿Quién lo va a leer? Y yo tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El 27. Y pondré dentro de vosotros espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, entonces, ¿cuántas cosas ellos necesitan hacer? No, Dios hizo todo. Dios quitó el corazón de piedra, lo puso un corazón de carne. Dios puso su espíritu. Dios va a hacer que ellos obedezcan los mandamientos. Entonces, ellos lo van a hacer. Pero todo es Dios. ¿Cuántas veces Dios dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto? Nuestra salvación es Dios haciendo. Sí, por fuera se ve que nosotros estamos haciendo cosas, pero no es Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y muchas veces nosotros queremos dar la gloria a nosotros mismos. O cuando yo me salvé. Yo oí gente decir, yo me salvé. Ellos estaban perdidos. Cuando uno está perdido puede salvarse a sí mismo. O un muerto puede revivirse. Y si tú hablas con Lázaro y dices a Lázaro, ¿cómo tú te levantaste? No vas a decir, yo no hice nada, Dios oí su voz y reviví. ¿Tú sabes? Entonces, muchas veces nosotros
¿Queremos recibir gloria? Sí. Por fuera se ve que somos nosotros, pero toda gloria debe ser de Dios. Sí. La Biblia nos menciona a nosotros que necesitamos arrepentirnos. Sí. La Biblia nos dice a nosotros que necesitamos venir. Sí. La Biblia dice a nosotros que necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro. Pero sí, es Dios. Cuando lo hacemos, es Dios que lo hizo. Porque nuestra fuerza misma no podía hacerlo. Nosotros estábamos depravados. Ok, un sitio más y pues terminamos. Amén. Y Amén. no me recuerdo. Ok, sitio más y pues terminamos. Santo, santo. Ok, básicamente cubrimos. Oh, sí. Vamos a irnos. Me gusta esto. Dios también que va a perseverar uno en el buen camino. Primera Tesalonicenses. Para terminar con Primera Tesalonicenses. Vamos a irnos para Romanos 12 primeramente. Romanos 12 y después vamos para Primera Tesalonicenses. Romanos 12, Una cosa que sí hace bueno. versículo. Romanos 12, versículo. Versículo 3. Alguien me lea Romanos 12, versículo 3. You want to read it first? Okay. Y puede alguien me lea y después de ella. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment and As God has dealt, or what did your translation say? As God has given? no sober judgment and or dance with faith God has distributed to each of you. Okay, God distribute. Me puede leer Romanos 12, versículo 3. Versículo 3. Sí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. ¿Quién repartió la fe? Dios. Dios. Podemos creer porque Dios repartió a nosotros fe. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Somos salvos por medio de fe y es don de Dios. No para obras, para que nadie se orgulle. La fe misma es un don que Dios nos ha dado para creer en Él. Y si Dios decide no te quiero dar fe, ¿qué te dice? Y si la misma pregunta, lo que dijiste. Si Dios decide, ¿no? No darte la fe, tú no ibas a creer. Ok, si Dios... No todo el mundo tiene la fe en Dios, en Jesucristo. Oh. Vamos a irnos para 2 Tesalonicenses 3:2. ¿Qué nos dice aquí? Ay, te va a contestar, te va a contestar. 3:2. Ya Dios, te está bueno, lo gozamos. 3:2. 2 Thessalonians 3, verse 2. Tesalónicas 3, 2. 2 Tesalonicenses 3:2. 2 Tesalonicenses 3:2. Yo diría un versículo más y vamos a ir los dos. This is the last one, right? No, I'm just going to go one more in Thessalonians after this. But, Here we go. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. no es de todo la fe. Wow, gloria a Dios. No todo el mundo tiene la fe. Wow. Pero siquiera Dios repartió a nosotros, a la iglesia, fe para creer en Él. ¿Qué te voy a decir? Yo no quería extenderlo más, sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cómo usted nos puede contestar de que cuando Jesús dice, Toda esa fe de semilla de mostaza, Dios es como una semilla, crece. Dice la Biblia, el reino de Dios es como una semilla de mostaza que crece. Lo mismo es con la fe. Abraham, el padre de la fe, cuando Dios en una ocasión, Abraham se rió, se cayó en el piso y se rió acerca de la promesa de Dios.
Y Sara también, en el otro capítulo, Sara se rió. La fe pesa chiquito, no pesa algo grandote. No creo que me expliqué yo misma. Ahí vamos. Dice, Jesús les está diciendo, si tuviera poca fe, ¿te acuerdas cuando él les decía, poca fe, hombre de poca fe? ¿Por qué dudas? Entonces, ¿por qué dudas? Es como quien dice, tú no tienes esa fe. ¿Verdad? Como le está diciendo, tú no tienes esa ¿Por fe. qué eso está diciendo que hay alguna fe ahí? Porque dijo hombre de poca fe, Poca no fe. dijo hombre de ninguna fe. Amén. Entonces, Porque Pedro, aunque dudó, Ajá. pero Pedro fue seguida y caminó por las aguas. Cayó, la fe de él cayó, menos sí tenía una fe, pero entre todos. Entonces esa fe fue dada por Dios. Fue dado por Dios. Entonces, sí tenían Dice algo. en Romanos 12, cada uno es dado una medida de fe. Hay un don llamado el don de la fe. Hay gente que tiene una fe tan grande. Y uno dice, wow, quisiera yo tener esa fe. Pero eso es un don. Cada persona tiene su don de Dios. Hay gente que tiene el don de fe. Para creer a Dios en cosas grandotes. Y uno dice, quisiera yo tener esa fe. Entonces hay quienes tienen cero. Ahí lo dice, ahí lo que no tiene fe. Amén. Amén. Cuidado que sí. Para abundar un poco, no me gusta defenderlo, como dice él. Sí. Acuérdate que Dios le da la fe a la persona por medidas. Hay medidas que Dios toma para cada persona. La fe Dios la pone en la mesa, ¿verdad? Y entonces la fe que Dios pone en la mesa la pone para que tú la tomes. La fe es dada por Dios, Dios la da. Dios la da. Pero hay un punto claro, porque está la fe que Dios da y el don de fe. ¿Ves? Hay dos cosas diferentes. Sí. Hay dos cosas diferentes que podemos abundar en esto un poco más, donde Dios da la fe al primero que acepta a Cristo está la fe. Ahora, tiene que crecer. La cosa es que antes venía Cristo, necesitaba una fe en Cristo primero. Porque yo no voy a aceptar a Jesucristo si no primero creo en Él. Amén, amén. Ya, right. Yo necesito abrirme el corazón para yo creer en Él. Porque ¿cómo yo voy a aceptarlo, recibirlo, y si no creo? Dios necesita abrirme los ojos. Yo digo, wow, esto tiene sentido. Entonces necesita venir la fe primero, antes venir el arrepentimiento. Antes tú arrepentirte, primero tú necesitas creer. Porque si tú no crees, tú no vas a arrepentirte. Sí, entonces ahí tienen que mirar entonces el libro de Mateo cuando habla de la semilla. La semilla habla de las personas. Sí, el hay corazón. personas que la reciben con gusto, se convierten al Señor y se olvidaron cuando salieron. ¿Ves? Hay personas que la reciben y cuando viene el problema se quitaron de la fe. ¿Ves? Dependiendo a donde el sembrador la sembra. Exactamente. El sembrador, si decide sembrar un sitio a donde va a ser destruida, esa persona no va a crecer. Hay gente que el Señor la sembró en más sitios, propósitamente, porque esa fe no va a crecer. No crece. Sí, la palabra está semilla. Pero si está en más sitios, Disculpa, en vano es. disculpa, no quiero extenderlo ni Yo sí. quiero entrar Que sea no es mi culpa, gracias quiero Señor. entrar a un terreno ahí como de quererte poner en... No, está bien, porque pero la fe no es para todos. la fe no es para todos. No todo el mundo está destinado Juan para... 3:16. ¿Qué? Juan 3:16. Juan 3:16. La cosa es lo que dice la palabra en Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo. Para que todos. Ok, la cosa es, la palabra mundo es la palabra cosmos, que tiene 8 o 9 diferentes significados. Y necesita tu mirar el significado conforme al el contexto. Entonces, de tal manera Dios amó al mundo, al cosmos, que ha dado su unigénito Hijo para que todo lo que crea, los creyentes en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién está recibiendo el beneficio del amor de Dios? Son los creyentes. Ahí el cosmos significa de lo que va a creer en Él. Oh, wow. Ok, fíjate que no me diste la respuesta, pero algo me pasó en la mente ahorita y agarré la respuesta donde no es lo mismo todo el que cree que el que tiene fe. Estamos hablando de fe. Y Sí. todo el que cree en Cristo, primero uno empieza creyendo y la fe la pone en Dios en uno, ¿right? ¿Cierto? Y de ahí la fe va... Before, right?
No, Dios deposita un fe. Dios en ti. deposita una porción de Pero fe, ya venía dependiendo y si te la puso en buen lugar o no te la puso en buen lugar. Sí, pero eso es un tema que hay que abundar un poquito más profundo. Sí, nosotros estamos cubriendo solamente un base de eso. Amén, amén. Porque no solamente, la fe no solamente en de personas que tienen fe, pero no es en Cristo. ¿Ve? Entonces la fe es una base Entonces, que abunda muchas cosas. La cosa es que lo que estoy enseñando es que Dios pone la fe en Cristo. Porque hay gente que tiene fe, sí. Ha puesto fe. En una silla. En una silla, en cualquier cosa. Jarrón, Sí, pero la cosa es la fe en Cristo, es arrepentimiento para salvación. Dios es que da arrepentimiento para salvación. Porque hay arrepentimiento del mundo, que la Biblia dice que no quiere que nosotros nos arrepienta. Porque el mundo se arrepiente, Judas se arrepintió y pero se mató. No fue un arrepentimiento que Dios quiso. Tú sabes, hay arrepentimiento como Pedro, es un otro diferente arrepentimiento. Pedro se arrepintió y de corazón. La iglesia de Corintios se arrepintió y hasta llegó a arrepentirse tanto que el hombre que estaba en fornicación con su malalta, ellos lo botaron y no lo quiso entrar, y Pedro detrás de decir, hey, déjalo para atrás, ya dejó la malalta quieta y cosas así. Tú sabes que hay dos clases de arrepentimiento. El arrepentimiento del mundo y el arrepentimiento de... Sí, estamos tocando un base y podemos hasta tener debate porque hay diferentes partes de esta discusión. Pero solamente quiero cubrir el base que Dios es soberano sobre esto. Dios es que da la fe. Gloria a Dios. Dios es que da el arrepentimiento. Dios es que esto. Y quiero hacer una invitación para lo que el pastor lo dirá. Yo. Both. Ok. Quisiera invitar al pastor Gerardo para que dé la invitación para que alguien venga a eso. Bueno, tenemos un micrófono. Pues me voy a hacer a capela. Está bien, así a capela. Antes de cerrar el servicio, Dios los bendiga a los que están con nosotros en las redes, a todos los que están en las redes con nosotros. Le damos gracias al pastor. Gracias por ese primer capítulo que tuvimos de la enseñanza. Muy bonita enseñanza, como dice el pastor Latimer, nos gozamos, cada quien pone su grano de arena con su entendimiento. Hay que estar entendido en estos tiempos que hay que saber mucho de la palabra, porque la palabra dice que vendrán falsos profetas y uno hay que estar abundado en eso para no dejarse engañar. Amén. Es lo mismo para los de las redes, personas que ya están en el Evangelio. Pues que busquen la manera de abundar más en el Evangelio, de aprender más, de cultivarse más con la palabra de Dios, porque vendrán falsos profetas. Y a ti, hermano, que me estás viendo en las redes, si aún no te has entregado a Cristo Jesús, ahí donde estás, vete a un rinconcito y pídele a Cristo. Dile, cambia mi vida, ya no quiero ser ese pecador, ahora quiero estar en ti, quiero ser ganador, quiero entrar a ese barco, quiero mi boleto de salvación. Te pido por favor esta tarde, noche, donde estés o cuando mires este video, que tomes en cuenta esto de que estamos en tiempos finales, que el barco está a punto de irse y no te quedes. La salvación es gratis, no vale ni un peso. Lo único que vale es ser humillado ante Cristo y reconocer que Él es la única salvación y nadie va a ver al Padre si no es por Él. Nos despedimos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a los de las redes. Vamos a cerrar en oración. No sé si el pastor nos viene, nos acompaña y cerramos en oración. Nos despedimos de las redes con los hermanos que nos están viendo. Dios los bendiga. Overcomers. Dios les bendiga a todos. Vamos